Las emocions y la salud están estrechamente relacionados, ¿sí que sí? Absolutamente. Somos cuerpo y somos psique también. Y tenemos que saber que esta influencia de emociones negativas, yo lo diría más como esas situaciones de continua alerta, ¿no? Hay mucho escrito sobre estrés, ya sabes que mi especialidad ha sido durante años el estrés y el cáncer. De hecho, me formé en el Instituto Oncológico de Los Ángeles y mi labor era precisamente hacer evaluaciones para detectar esos posibles factores o variables de la personalidad que fueran inductoras a una inmunosupresión. O sea, yo creo que el modelo biomédico cartesiano ha cambiado y ahora es más un modelo biopsicosocial, o sea, como factores o variables que tienen que ver con la psique pueden afectar a nivel hormonal, a nivel endocrino, a nivel inmunológico. Hay muchísima evidencia de que esto es así. No el estrés agudo, no estrés agudo que despierta la alerta para hacer frente a una situación concreta, pero esas situaciones de estrés continuado pueden producir alteraciones de la inmunidad, por ejemplo, y aumentar la vulnerabilidad del organismo a las infecciones e inclusive a la proliferación de células cancerosas, que eso ha sido mi especialidad. Es un sistema muy complejo, no vamos a hablar ahora en términos de biología, pero básicamente es eso, o sea, hay factores sociales, psicológicos que pueden alterar al organismo. I poden fer que la recuperació sigui pitjor, que duri més, o sigui que tot costi molt més, quan la part més psicològica, és a dir, la de les emocions, no està tan equilibrada, ¿no? Las emociones, ¿qué son? Las emociones son pensamientos transformados en química. O sea, un pensamiento produce una alteración electroquímica o una reacción electroquímica. Evidentemente aquí se traduce en eso, por lo tanto, quien dude de que puede una emoción alterar la función del organismo, para mí a día de hoy es ignorancia. Lo que no sabemos es cómo mejorar este tipo de estudios, este tipo de investigación. Se investiga en diagnóstico precoz, en cambios en los estilos de vida. Por supuesto también, si tú estás sometido a estrés continuo, también influye en tus comportamientos. Fíjate que prácticamente la mitad de los cánceres se podrían prevenir con cambios en los estilos de vida, que ahora es lo que se está promoviendo mucho, la detección, o sea, la prevención primaria, como se llama, la atención primaria, perdona, y desde este punto de vista es muy positivo, o sea, pues campañas contra el tabaco, el alcohol, la alimentación. Sí, perquè quan que no estàs bé psicològicament, el primer que fas o et pot donar per menjar de més, total. per fumar més, Total. per prendre No, substàncies, no fas esport, Totalmente. et deixes, hi ha una sèrie de coses que fan que la teva psique t'ha portat a deixar-te i quan et deixes les coses no funcionen. Claro, porque tú pierdes el equilibrio psicológico y como consecuencia el equilibrio físico o fisiológico también se pierde. Sí, porque desde el punto de vista de la oncología, por ejemplo, o sea, las causas, como si dijéramos, del cáncer son genéticas, ambientales, tóxicas, clínicas, un pólipo que malignice, y también hay factores como la ansiedad, esa ansiedad que despierta los mecanismos de alertas, que a veces pensamos, ¿qué es la ansiedad o qué es el estrés? Realmente cuando tú tienes ansiedad estás activando los mecanismos de alerta de ojo, internos. Alguna cosa no va claro, bien. Entonces el cuerpo interpreta peligro o amenaza, que puede ser cualquier cosa, no una amenaza real de que me persigue un león o estoy en una batalla, sino cualquier alteración de la vida diaria que vivimos con angustia interna, con los mecanismos de alerta activados, y eso produce un agotamiento que afecta al sistema endocrino, no vamos a hablar de esto ahora porque es muy biológico, con segregación de determinadas hormonas, cuando hablamos del famoso cortisol, de la inmunosupresión. Por ejemplo, se sabe que en las situaciones de estrés, las natural killers, que son básicas en la destrucción, células asesinas y determinados linfocitos T, que están enfocados a cargarse a las células tumorales neoplásicas, se reducen de manera considerable. Entonces la vulnerabilidad a la enfermedad aumenta. Por eso es tan importante el papel psíquico en la lucha contra cualquier enfermedad. Se li dona la importància que hauria de tenir
Perquè jo crec que aquesta és la qüestió, perquè per la medicació s'està estudiant, perquè hi ha gent que sembla ser que a més ara s'està avançant en aquest terreny per segons que càncers, però de la part psicològica, que estem parlant que és una part vital, superimportant, s'està fent el que s'ha de fer? Deberían hacerse más investigaciones, ya no solo porque esas situaciones de alteración psíquica nos llevan a malos hábitos que luego influyen en la aparición del cáncer, sino el valor, la cosa es cómo lo medimos, poner también inversión en esto que es bueno, eso es que para mí es básico. O sea, el hecho de que igual que te haces un TAC, un escáner, un PET, que te hagas también valoraciones psicológicas para saber qué posibles factores han influido en esa inmunosupresión o incluso qué determinados factores van a repercutir negativamente en cómo nos adaptemos a la enfermedad o cómo responde el organismo a los tratamientos. Es todo un mundo, o sea, contra la enfermedad, aquí está la enfermedad en un lado de la balanza, pero al otro lado de la balanza está, por supuesto, la medicina, los mecanismos internos de autocuración que todos tenemos. Creo que lo hablamos aquí una vez, o sea, tú te haces una herida y esta herida sana sola, ¿verdad que sí? Sí. Esos son unos mecanismos inteligentes que ya existen pro salud. Y luego los mecanismos de autoayuda, todo lo que yo pueda hacer. Se sabe, por ejemplo, que un cerebro relajado, que es capaz de relajar, de disminuir su actividad eléctrica, potencia el sistema inmunológico, algo tan simple como eso. És brutal, eh? Sí, pero bueno, el poder de la ment, tant per una cosa com per l'altra. Sí, es bidireccional. Sí, el cuerpo influye en la mente como la mente en el cuerpo. No podemos dejar aparte este lado. O sea, la lucha contra las enfermedades es tan importante prescribir medicamentos como actuar sobre la psique. Y aquí todavía estamos un poco verdes. Y lo ves, o sea, yo que ya sabes que soy especialista en psicodiagnóstico, a veces hemos visto, y ha ocurrido, hemos visto diagnósticos que decíamos, es que va a petar, su organismo va a petar, ya no solo en oncología, sino trastornos gastrointestinales, cardiològicos, de la piel. Però en alguna cosa física, perquè clar, tots els òrgans, el cor, els pulmons, els intestins, les glàndules de secreció interna, tot es troba estretament unit al sistema nerviós. És a dir, que tot el nostre cos està connectat. Sí, con el sistema nervioso que se altera, sistema simpático, parasimpático, que se altera con nuestras emociones o formas de hacer frente a las situaciones de vida. Poco a poco lo vamos a conseguir. Y luego, claro, los casos que han habido de remisiones que consideran remisiones espontáneas y no tienen nada de espontáneo. Tampoco hay que decir que todo es mente, porque hay causas genéticas y al final acabas... Claro, no vamos a... No, yo no soy reduccionista en este punto, pero si son causas genéticas, que no se tiene que olvidar. Exactamente. Y que puedes hacer cosas, una vez tienes el diagnóstico, pues te evaluamos también tu personalidad. Igual que te haces todos los chequeos, post-detección, lo mismo. Tu has estat en l'Institut Oncològic de Los Ángeles de molts anys. Molts anys. No estuve tantos, però me formé ahí. Però te formaste, sí. Però sí que uns quants sí, bueno. O sigui, molts, clar, perquè dic molts, i tu ets tan estricte en les dades. Vas veure miracles a Lourdes, però pacients en els que el canvi, gràcies a les ajudes... Hay una cosa que recuerdo del Instituto Oncológico, del doctor Kennedy, que era el jefe de servicio, presidente. Recuerdo de él que la tercera pregunta que hacía siempre era si la persona había vivido alguna situación de estrés o angustia o de dificultad en los últimos años. La primera era antecedentes familiares, antecedentes personales, absolutamente dirigidos al cuerpo. Y la tercera pregunta siempre era esta, era una cosa curiosa. O sigui, de les 3 preguntes més importants per entendre d'on pot venir l'enfermedad. Sí, y luego lo valorábamos psicológicamente. Una d'elles és aquesta. Sí. Siempre preguntaba en los últimos años. Que això és molt indicatiu. Y luego estudiábamos todo, desde hábitos, situaciones de estrés, estrategias de afrontamiento, los moldes mentales. A mí me encantaba. De hecho, cuando vine aquí, vine como, y hace muchos años ya, como, tenemos que implantar esto, y ya hace bastantes años que he vuelto de Los Ángeles, luego he ido así esporádicamente, pero todavía estamos lejos de eso. Fíjate que había una cosa muy curiosa, que no tiene nada que ver con el estudio de la personalidad, pero que a mí me encantaba, que es que antes
de que entrara el oncólogo a visitar al paciente a la habitación, pasaba una especialista en arte terapia. Es una cosa muy curiosa que quizás es demasiado extremo aquí, digo, pero ¿cómo que es esto? Y esta mujer le hacía, esta especialista en arte terapia, llevaba toda una serie de fotos que enseñaba al paciente oncológico, previa visita del oncólogo. ¿Fotografías de qué? Pues de estados de ánimo, de playa, de situaciones, y en función de la foto que escogía esta persona, el médico ya sabía cómo estaba de ánimo. Hoy voy a cambiar mi forma de hablar. Hoy puedo ser más, no sé, más estoico, más duro, o utilizar el sentido del humor. O sea, lo primero que hacía era mirar la foto. Fíjate qué cosa por la tan... fotografía ya sabían el estado emocional pero que mira es qué cosa trobava tan la... simple, sí, porque es muy importante que delante tienes a una persona única, que también tienes que conocer su personalitat com a médico. Això és fantàstic, perquè clar, moltes vegades tots els metges, o sigui, donen per sentat de que donen les males notícies o les bones d'una manera lineal, no, claro. Perquè a veure... Y hay miles de personalidades, bueno, miles no, o sea, hay tantas personalidades como personas. Con personas, tú tienes que exacto. saber cómo esta mujer, o este hombre que tienes delante, o este niño, bueno, niño, pobrecitos los padres también, cómo procesan la información, cómo viven esa situación de estrés. Tienes que ser conocedor de esa personalidad. Y además sabiendo que esa personalidad puede contribuir de manera positiva o negativa a la recuperación. Tú abans has dit que estamos a años luz, ¿sí? Estamos, quizás ya no diga años luz, pero todavía, claro, ¿cómo medimos estos factores, ¿no? ¿Cómo medimos el grado de sufrimiento psíquico? Ahí están las pruebas de psicodiagnóstico, neurofeedback, biofeedback, que podemos medir cómo estás tú en ese estado de angustia interna. Quantes coses ens queda per avançar, per aprendre, per obrir camins importants que són imprescindibles, perquè la salut és imprescindible, tant la emocional com la física. Vamos a un cambio de paradigma donde valoramos esos factores. I gràcies per la feina que tu fas i per venir aquí i explicar-nos aquestes coses tan interessants. Gràcies, Mar. Gràcies, Emma. Gràcies a ti. Quina importància, Quina importància la d'estar bé, perquè marca molt el nostre dia a dia. Si nosaltres amb aquest programa podem fer que vostè somrigui més, estigui una miqueta més feliç, és que ens donaríem per sí, tan satisfechos com diu ella. Moltes gràcies.